tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, primero de octubre ya en pleno otoño, hoy con 26 grados, ayer hubieron 8 grados de temperatura, hoy hay 26, así es de cambiante el clima en la ciudad de Toronto. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para hablarles de un programa que últimamente me ha llamado muchísimo la atención y que tiene que ver con el programa Denominación Provincial de Saskatchewan. Hace ya algún tiempo, tal vez hace un año y medio, hice un video precisamente sobre el programa de Denominación Provincial de Saskatchewan de las ocupaciones en demanda. Bueno, ahora este programa fue relanzado, ahora apenas en septiembre, me parece que el 18 de septiembre, y con la particularidad de que incrementaron las profesiones en demanda, los NOCs en demanda, de 19 a 218 aproximadamente. Entonces hay una enorme cantidad de profesiones en demanda en Saskatchewan para las cuales no se exige, y esto es tremendamente importante, no se exige tener una oferta de trabajo y no se exige tampoco tener experiencia de trabajo ahí en Saskatchewan o hacer estudios en la misma provincia. Simplemente hay que demostrar que uno tiene la formación académica para poder desempeñar unas profesiones, que ha trabajado en esas profesiones, y entonces la residencia permanente puede llegar. Obviamente está un poquito más complicado que eso, pero básicamente es el requisito, es decir, un programa en el cual no necesitas estudiar y no necesitas oferta de trabajo para poder obtener la residencia permanente. Entonces a mí me parece muy atractivo. He estado estudiando este programa y bueno, ahora lo que yo les voy a presentar es un resumen de lo más concreto posible, lo más de una manera clara y diáfana, cuáles son los requisitos de este programa, en qué consiste y cómo funciona. Entonces, bueno, este es el programa, es Saskatchewan Immigrant Nominee Program. Recordemos que las nominaciones provinciales son aquellas que las provincias te otorgan para de alguna manera atraerte a su propia provincia para que hagas tu vida ahí. Una nominación provincial puede derivar en que tu Express Entry aumente en 600 puntos de manera automática, o en que cuentes ya con la autorización para poder pedirle al gobierno federal directamente la residencia permanente, que ese es mi caso, pero no con la provincia de Saskatchewan, sino con la provincia de Ontario. Yo tuve una nominación provincial que no aplica por Express Entry, que no juega por Express Entry. Entonces este programa también tiene esas dos modalidades, puede ser por Express Entry o puede ser directamente, pero ahorita vamos a verlo a detalle, ¿no? Es bien importante que yo te recuerde que no soy consultor migratorio, que no proporciono asesorías, que hay un lugar donde se encuentran todos registrados, todos los profesionales migratorios autorizados por el gobierno de Canadá, y es este de aquí, este enlace que pongo aquí. Ahí vas a encontrar, si tú vas a este sitio, ahí te vas a encontrar se llama Immigration Consultants of Canada Regulatory Council. Entonces ahí puedes encontrar a todos los señores que estudiaron para eso, ¿no? Find an Immigration Professional, y que le das clic, y entonces ahí vas a encontrar, hay un directorio, ¿no? Puedes encontrar, si tú aquí pones la Z y me buscas, pues obviamente no voy a salir porque no soy consultor migratorio. Entonces es bien importante que tú lo sepas, ¿no? Search, y no va a aparecer nada, no results. Bueno, algún día estaré ahí, pero mientras no estoy. Y bueno, yo le tengo mucho respeto a los que sí son consultores migratorios, y mi objetivo es simplemente difundir la información que tiene el sitio oficial, que es precisamente www.canada.ca, y en este caso el sitio oficial de la provincia de Saskatchewan, que es www.saskatchewan.ca. La pronunciación correcta algunos dicen Saskatchewan, no es correcto, es Saskatchewan. Es un nombre así de los First Nations, de los originarios que poblaron Canadá, es Saskatchewan. Entonces, bueno, así es, ya habiendo leído el disclaimer, vamos a ubicarla, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es ubicar dónde está Saskatchewan. Bueno, entonces ustedes saben que yo estoy aquí en Ontario. Estoy precisamente en Toronto, me ubicas perfectamente. Y bueno, esta es la provincia más poblada de Canadá, la que tiene mejor clima, la estratégicamente mejor ubicada.
tiene frontera con Estados Unidos, bueno, todas las demás también tienen frontera, pero bueno, están los lagos, tenemos el lago Ontario aquí. Bueno, yo creo que una provincia sumamente agraciada. Por supuesto, es la provincia que aloja a la ciudad más importante de Canadá, que es Toronto. Algunos dicen que es Vancouver, yo creo que es Toronto. La ciudad de Toronto es poderosísima, es rica, es vibrante, es el centro financiero de Canadá. Toronto es grandioso, no me arrepiento un segundo de haber elegido Toronto como lugar para vivir, ¿no? Y lo conozco muy poco, pero bueno, esa es otra historia. Entonces ya aquí ya lo tenemos, ¿no? Aquí está Saskatchewan. Saskatchewan tiene como su capital es Regina, y su mayor ciudad más grande es Saskatoon. Saskatoon es más grande que Regina, pero la capital es Regina. Y bueno, ya sabemos una repasadita de cómo están las provincias en Canadá. Aquí tenemos Quebec, enorme, que aloja por supuesto a la ciudad de Quebec, que es bellísima. Montreal, que es una ciudad muy importante. Y bueno, tenemos también Ontario, Manitoba, que tiene a Winnipeg como capital. Es una ciudad muy fría, tiene el récord de las ciudades más frías del mundo. Luego tenemos Alberta, que dependiendo de cómo esté la situación del petróleo, hay mucho trabajo o poco trabajo. Tiene como su capital a Red Deer, su ciudad más grande es Calgary. Y luego tenemos la polifacética provincia de British Columbia, donde está, su capital es Victoria, y su ciudad más importante es Vancouver, que es tremendamente turística. Y luego, ya tenemos todas las provincias del Atlántico, ¿no? Tenemos lo que es Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Prince Edward Island, y al norte tenemos todos los territorios, que es el Yukon. Se llaman territorios del norte, no se llaman provincias. Es Yukon con su capital Whitehorse, Northwest Territories con su capital Yellowknife, y Nunavut con su capital Iqaluit. Entonces, bueno, más o menos así, rápidamente, eso es, les dije New Brunswick, no, ¿verdad? Les dije Newfoundland and Labrador, está New Brunswick, está Prince Edward Island, está Nova Scotia, y del lado del Atlántico, ¿no? Y bueno, entonces ya ubicamos a Saskatchewan, ya sabemos dónde está. También vamos a recordar que Saskatchewan tiene una población de un poquito más de 1 millón de personas, 1.098.352 personas. El último censo practicado es el de 2016. Su capital, Regina, con 215.000 habitantes, y la ciudad más grande es Saskatoon, con 246.376 habitantes, ligeramente más grande que la capital, ¿no? Para que pongamos en perspectiva, Saskatchewan, con su 1.100.000, estaría más o menos del tamaño de Calgary o de Ottawa. Aquí tenemos las 10 ciudades más pobladas de Canadá. Por supuesto, en primerísimo lugar está Toronto con 2,5 millones, Montreal con más de 1,5 millones, Calgary casi 1 millón, Ottawa 950,000, Edmonton 730,000, Mississauga, Ontario, que es, digamos, que aquí al lado de Toronto, ¿no? 668, es donde está el aeropuerto Pearson. Para cuando llegas a Toronto, ahí aterrizas, ¿no? Winnipeg, Manitoba, 633,000, Vancouver, en la British Columbia, 578,000, Quebec, 510,000, Hamilton, Ontario, 504,000. Son las ciudades más pobladas de Canadá. Entonces, bueno, aquí ya les mencioné a manera introductoria cómo funcionan las nominaciones provinciales. Las nominaciones provinciales, amigos, son una excelente herramienta para aquellos que no estamos en el ideal del candidato que Canadá está buscando. En mi caso, tenía muchas circunstancias favorables para poder ser elegido, pero también tenía circunstancias desfavorables. La primera de ellas es que no reunía puntos por la edad. Yo tengo actualmente 52 años, y también no tenía básicamente por la cuestión de la edad. Y aunque hice un diploma, entonces para mí era necesario obtener una nominación provincial para entonces poder elevar mi puntaje en el Express Entry y poder ser un aspirante a la residencia permanente, cosa que hice a través de un programa precisamente el sistema de nominación provincial de Ontario, por un programa que se llama International Student, en donde tienes esa posibilidad cuando no tienes más de 2 años de haberte graduado. Y bueno, son excelentes herramientas para
el que no tiene el perfil perfecto, que es aquella persona joven que tiene estudios en Canadá, que tiene inglés, que tiene francés y que puede sumar puntos inclusive por su pareja, etcétera, etcétera, y que no necesita nada más como para poder entrar a Express Entry y salir elegido. Entonces, por eso es que a mí me interesó esta nominación provincial de Saskatchewan, porque tiene la enorme ventaja de que no requiere su oferta de trabajo. Pero bueno, vamos a ese punto un poquito más adelante. ¿Qué pasa cuando eres seleccionado? Cuando eres seleccionado por una provincia, esta provincia te emite un Certificate of Nomination, un certificado de nominación. Ese certificado de nominación tú lo vas a usar para ingresar a tu Express Entry si es que opera bajo Express Entry ese programa específico, y eso te va a dar automáticamente 600 puntos más en tu Express Entry. Imagínense que la última ronda, si no me equivoco, fueron 463 puntos, el puntaje más bajo para ser invitado a la residencia permanente. Entonces imagínate, si obtienes 600 puntos, pues simplemente tienes ya la residencia permanente en tu mano, ¿no? Y si el programa no opera a través de Express Entry, entonces simplemente vas a pedir directamente tu residencia permanente al gobierno federal. Va a tardar más, porque cuando estás en Express Entry, pues típicamente vas a tardar menos de 6 meses en ya obtener tu residencia permanente, y a diferencia de cuando lo pides directamente al gobierno federal, que son 18 meses. Yo actualmente ya voy en 16 meses, ¿no? Yo en 16 meses voy a recibir mi residencia permanente a través de la nominación provincial. Y bueno, así es como funciona el programa provincial de Saskatchewan. Ahora, el programa se divide en 4 grandes categorías, ¿no? Es el Saskatchewan Immigrant Nominee Program, y las siglas son SINP. Se divide en 4: el International Skilled Worker Category, el Saskatchewan Experience Category, el Entrepreneur Category y el Farm Category. Brevemente les comento que el primero tiene que ver con las personas que fuera de Canadá estudiaron y están altamente entrenados para poder trabajar. El segundo tiene que ver a las personas que ya están viviendo en Saskatchewan, trabajando bajo un permiso de trabajo válido y que quieren hacerse residentes permanentes. El Entrepreneur Category son aquellas personas que quieren invertir y poner un negocio en Saskatchewan, y el Farm Category, que son aquellas personas que tienen experiencia en la administración de granjas y que tienen también el capital para poder comprar y operar una granja en Saskatchewan. Saskatchewan te dice: tú compruébame que tienes experiencia en manejo de granjas, que tienes el dinero para comprar una granja, yo te permito que compres una granja aquí, y además te doy la residencia permanente para ti y para toda tu familia. Un programa bastante atractivo que en su momento vamos a analizar. Hoy nos vamos a enfocar en el International Skilled Worker Category, el que corresponde precisamente a Express Entry, porque dentro de este programa de esta categoría hay subcategorías. Hay 3 subcategorías, que está la del Employment Offer, que es aquel aquel trabajador candidato internacional que tiene una oferta de trabajo de un empleador en una ocupación calificada, es decir, con un 0A o B, y que eso le va a permitir recibir la residencia permanente. Y también está el que se llama Occupation in Demand, que es precisamente lo que nos ocupa. Precisamente el que nos ocupa es aquel que tiene que ver con Express Entry. Es decir, está el Occupation in Demand para aquellos candidatos que no están en Express Entry, pero que están calificados y que pueden reunir los requisitos. Y también está el Occupation in Demand para aquellos candidatos que ya están en Express Entry y que además quieren buscar una nominación provincial. Y esa es una duda presente. Me escriben muchísimo con esa duda en relación a que me dicen: ¿puedo abrir mi Express Entry y al mismo tiempo puedo aplicar para otros programas? Claro, por supuesto, la respuesta es sí. Yo siempre, yo creo que es conveniente abrir un perfil en Express Entry y de ahí moverte, ¿no? Y seguir viendo programas para ver cuál, en dónde. Una cosa no quita la otra. Lo peor que puede pasar es justamente lo que me pasó a mí. Yo tenía mi perfil arriba de Express Entry, y en el momento que obtuve la nominación provincial, simplemente me cancelaron mi Express Entry y me dijeron: ya no eres elegible para Express Entry, y así aparece en mi portal, uneligible. Pero continuó con mi trámite de residencia permanente. Entonces tú puedes estar en Express Entry y estar intentando otros programas, lo cual es sumamente recomendable. Bueno, entonces vamos a adentrarnos. El International Skilled Worker Category, Occupation in Demand por medio de Express Entry. ¿Para quién es?
Bueno, son para es para aquellas personas que quieran vivir permanentemente en Saskatchewan, que tengan un perfil activo en el Express Entry y que cumplan con los requisitos. Hay 218 profesiones, la mayoría no reguladas, que están contempladas en este programa. Es decir, que si tú puedes demostrar que estudiaste y que tienes experiencia en cualquiera de esas 218 profesiones, vas a obtener la residencia permanente si además cumples con los otros requisitos que precisamente vamos a ver ahorita. Entonces, International Skilled Worker Category, Occupation in Demand, a través de Express Entry. Y los requisitos, bueno, el primer requisito es estar en el Express Entry Pool. Tienes que tener un número se llama Profile Number and Job Seeker Validation Code, que es información que te arroja el Express Entry. Toda esa información te la va a dar el Express Entry cuando te autoriza tu perfil, cuando ya estás oficialmente dentro del Express Entry. Entonces es el primer requisito, estar en el Express Entry Pool. Tienes que tener un mínimo de 60 puntos como resultado del Expression of Interest. Si quieres conocer más del Express Entry, pues obviamente te vas al sitio, ¿no? Exactamente qué es lo que tienes que hacer. Qué es lo que tienes que hacer para saber. Tiene aquí también este es buenísimo. Find if you're eligible. Entonces, find out if you're eligible. Aquí tú te vas a hacer preguntas sobre, no es llenar el perfil, es hacer como un ensayo, como una prueba. Y es como de mentiritas, ¿no? Entonces tú vas contestando y el sistema te dice si eres elegible o no para que subas tu perfil, ¿no? Y bueno, entonces aquí también tienes que tener un mínimo de 60 puntos como resultado del Express of Interest. Este Express of Interest es, digamos que donde tú manifiestas al gobierno provincial, a la provincia de Saskatchewan, que estás interesado en aplicar al programa. Y entonces ellos, antes de que te dejen aplicar, lo que te van a hacer es evaluar algunas características de tu persona, de tus circunstancias, para entonces saber si eres candidato o no para poder aplicar. Para eso necesitas tener más de 60 puntos. Más de 60 puntos de una matriz de 100. Aquí te pongo un enlace que te lleva precisamente a los criterios. El primer criterio es de educación y entrenamiento. Tienes aquí, dependiendo de tu educación, vas a tener un máximo de 23 puntos o puedes tener 0, pero bueno, alguna educación, algunos puntos vas a ganar por educación dependiendo de tu nivel. También te van a preguntar, van a evaluar cuántos años tienes de experiencia relevante o en experiencia calificada, ¿no? Y te van a dar puntos por eso. En los últimos 5 años te van a dar puntos entre 10 y 2. También vas a tener en los siguientes 5 años, es decir, en los 10 años previos, entre el año 6 y el año 10, vas a tener también puntos entre 5 y 0. También te van a otorgar puntos por tu capacidad de idioma, ¿sí? CLB se llama Canadian Language Benchmark. Canadian Language Benchmark. Si tienes un CLB 8 te van a dar 20 puntos. Si tienes un CLB 4, que es con el mínimo que te admiten, un CLB 4 es 12. Y bueno, eso te lo van a evaluar. También te van a evaluar la edad. Aquí te pueden dar un máximo de 12 puntos si estás entre 22 y 34 años. Es decir, este es el máximo puntaje que puedes obtener en este apartado de edad. Y también te van a dar puntos, y hasta aquí lleva 70, ¿no? Y después te van a dar puntos por qué tan conectado estás con Saskatchewan, porque mientras más conectado estés, más fácil va a ser que tú obtengas un empleo, que tú te puedas insertar al mundo laboral. Esto aquí no le vamos a hacer caso porque solamente es para otro programa, es para el Employment Offer. Si tienes un Employment Offer, solamente tienes 30 puntos. Y si no, si tienes familiares cercanos en Saskatchewan, vas a tener 20 puntos. Si has trabajado en Saskatchewan, vas a tener 5 puntos. Y si tienes estudios, si ya hiciste estudios en Saskatchewan, vas a tener 5 puntos. Es decir, vas a obtener 30 puntos máximos de ese factor. El Passmark es 60, es decir, si tú obtienes 60 puntos en el Expression of Interest, entonces vas bien. También te van a pedir que pruebes tu idioma.
Vamos a recordar que los idiomas, solamente los idiomas, los exámenes que se reconocen, tú necesitas demostrar que tienes un idioma. El francés o el inglés, da igual. Para cuestiones migratorias el puntaje va a ser exactamente igual, porque los dos son oficiales. Lo que pasa es que el inglés es mayoritariamente hablado, pero tan oficial es el francés como el inglés. Entonces, si tú no puedes llegar y decir, hablo el 80% de inglés. Te va a decir, señor, mientras usted no presenta un documento, y solamente un documento que sea el TEF, si se trata de francés, el IELTS o el CELPIP, entonces es como si no existiera, como si no lo tuvieras, ¿no? Y aquí te pongo enlaces para ir a cada uno de ellos para que te informes qué es lo que necesitas para poder documentar tu idioma. Tienes que documentar tu idioma, no hay forma. Si tú no documentas tu idioma, es como si no lo hablaras, es como si fueras mudo para el gobierno de Canadá. Va a decir, esta persona no puede ni siquiera contar del 1 al 10, es lo que asumen, ¿me explico? Tienes que demostrar tu idioma, tienes que documentarlo. El IELTS es un examen muy complejo, para el cual pues no es que tengas que matarte estudiando, simplemente tienes que tener el nivel de inglés para poder hacerlo. Cuesta alrededor de $300 y lo puedes hacer en todo el mundo, lo mismo que el CELPIP. El IELTS es digamos, el más común, el más conocido. Yo te recomiendo que hagas el IELTS sin duda alguna. Dura 2 años, entonces ve bien en qué punto de tu proyecto lo haces para que no se te venza, ¿no? Yo, como traigo esto desde hace muchísimos años, yo he hecho 3 veces el IELTS. Hice 2 veces el TOEFL y hice 3 veces el IELTS. Y ya espero no volver a hacerlo, porque sí es una encerrona tremenda todo el día. Son 4 partes distintas. Sí es retador, ¿no? Hacer el IELTS, pero es necesario. Y también tienes que tener estudios con equivalencia canadiense mínimo de nivel de certificado, diploma o universidad. Es decir, si tú tienes una carrera técnica, cuenta como experiencia, pero tienes que tener la equivalencia. Para lograr la equivalencia tienes que acudir a uno de los centros autorizados. Aquí me está haciendo un extraño mi computadora, no sé por qué. Uno de los centros autorizados para poder certificar. Aquí está, para poder certificar, para poder obtener la equivalencia. La equivalencia no es una revalidación. Muchas veces se confunde este término con una revalidación. No es una revalidación. La equivalencia es simplemente un documento de una institución autorizada que el gobierno reconoce, donde dice, este señor en su país de origen es licenciado, y eso equivale aquí en Canadá a una licenciatura, o equivale a un degree, que sería la palabra correcta, ¿no? Es lo único que hace lo que es el Education Credential Assessment, ECA. Y para eso hay 1, 2, 3, 4, 5. Yo con la que he tratado, he sido con World Education Services, me ha ido de maravilla y sin ningún problema, ¿no? Entonces aquí vas a hacer un trámite de ECA, de Educational Credential Assessment. Te cuesta alrededor de $250 canadienses y tarda alrededor de 35 días hábiles en llegar, en 35 business days. Entonces, pero bueno, ahí te dejo el enlace para que tú puedas hacerlo, ¿no? Entonces tienes que tener estudios con equivalencia canadiense, es decir, documentado con tu equivalencia, que sea mínimo de certificado, mínimo de estudios de 1 año después de la secundaria. Entonces eso es importante. Tienes que tener un certificado, un diploma o un título de universidad. Y también tienes que tener de lo que estudiaste, tienes que tener por lo menos 1 año de trabajo, de trabajo calificado relacionado con tu campo de estudio. Eso es sumamente importante. Puedes tener, y en la medida que tengas más años, puedes tener, es decir, tienes por lo menos 1 en los últimos 10 años, o 2 en los últimos 5 años, o 1 en los últimos 3 años de experiencia de trabajo calificado relacionado con lo que estudiaste. Entonces eso es muy importante y vas a tener puntos adicionales para eso, es un requisito. También tienes que tener experiencia comprobable en un trabajo calificado de acuerdo al NOC. Aquí dejan abierto, no en los requisitos del portal de Canadá, no dice cuánto tiempo de experiencia comprobable en un trabajo calificado debes de tener. Simplemente te dice, debes de tener experiencia comprobable en un trabajo calificado. Y vamos a recordar que un trabajo calificado de acuerdo al NOC es los que están en el Type 0 o 0, en el Level A
en el Skill Level B y ya. 0, A o B son los trabajos calificados, lo que Canadá considera como un trabajo calificado, ¿no? También algunas de estas 218 profesiones están reguladas. Entonces, si está regulada, si tu profesión está regulada, bueno, lo primero que tienes que hacer es irte a esta página para ver quién es el cuerpo colegiado que regula esa ocupación. Por ejemplo, si nosotros habláramos de, vamos a agarrar la primera, ¿no? Si eres contador, la profesión de contador está regulada en Canadá. Entonces, para que tú puedas ejercer como contador y para que puedas tomar ventaja de este programa, tienes que tener esa licencia del cuerpo colegiado. El cuerpo colegiado típicamente te va a hacer exámenes que tienes que acreditar para que entonces los señores digan, este señor, aunque viene de Rusia o viene de Vietnam o de cualquier lugar que te podría a ti parecer remoto, no importa. Ya puso aquí, presentó su equivalencia expedida por un centro autorizado y además hizo exámenes. Yo le puse un examen, va a decir el cuerpo colegiado, yo le puse un examen con lo que yo considero que él debe saber, los conocimientos mínimos que él debe de tener como contador para que pueda ejercer honrosamente y de manera digna la profesión contable, la profesión de contador. Entonces, ya acreditando esos estudios, entonces esos exámenes, entonces ya se considera que tienes la licencia para poder ejercer. Entonces, esto es importante. Si tu profesión, la profesión a la cual tú estás indicando que tienes y que estás demostrando que estudiaste y de la cual tienes experiencia, si está regulada, tienes que obtener la licencia del cuerpo colegiado, del colegio de profesionistas que precisamente está conformado para tal efecto. Y ahora vamos a la parte amarga, ¿no? A la parte de los fondos. Tienes que demostrar fondos también. Como no estás presentando una oferta de trabajo o no estás ya trabajando, entonces el gobierno tiene que estar seguro de que vas a poder insertarte financieramente, que financieramente no va a ser traumático o que no va a representar un ¿cómo le podemos decir? Que no va a representar un impedimento para tu correcta inserción y desarrollo en la provincia. Entonces tienes que tener dinero y lo tienes que tener 3 meses antes de que tú apliques. Es decir, el dinero debió haber entrado a tu cuenta 3 meses antes. ¿Por qué hace esto el gobierno de Canadá? Pues porque quiere evitar el tema de que alguien te preste el dinero nada más para que entre en la cuenta, tú puedas mostrar lo que tienes en la cuenta y nada más, y que no sea tuyo, ¿no? Entonces una cantidad que ha permanecido en tu cuenta por 3 meses, pues es una cantidad que se puede asumir que es tuya. Entonces por eso tiene que tener 3 meses. Y aquí lo dice. Todos estos son las páginas oficiales, por supuesto, ¿no? Dice minimum of 3 months before you submit your application. Entonces miren, aquí la cantidad de dinero que debes de demostrar depende de la cantidad de miembros de tu familia. Para una persona, 12.669. Para 2, 15.772. Y así nos vamos, ¿no? Aquí en el enlace que te pongo, aquí vienen las cantidades que tienes que demostrar en tu cuenta bancaria. También hay otras formas. Aquí está todo, por ejemplo, esta es una lista de todas las formas en la que tú puedes demostrar ese dinero. Obviamente la número 1 es que esté en tu personal checkings o savings account, en tu cuenta de cheques. Es el dinero líquido, ¿no? Ahí lo tienes y eso es lo que más. Pero también pueden ser bonds, que son, ¿cuál es la palabra en español de bonds? Bonos, y bueno, etcétera, ¿no? Bonos del tesoro, treasury bills, stocks, acciones, tu plan de retiro también cuenta, y tienes aquí una gran cantidad de opciones. Pero si quieres irte a la segura, arregla que el dinero esté en tu cuenta. Ahí no hay lugar a dudas, ¿no? Simplemente va a pasar automático, al menos ese criterio. Y también tienes que tener un plan de llegada, que el plan de llegada le llaman settlement plan. Es un regalo, ¿no? Es nada más algo muy fácil. De hecho, hay una página específica donde te van a preguntar cosas para ayudarte a hacer tu plan de llegada. Entonces tienes que presentar eso, ¿no? Entonces vamos a resumir los requisitos. Esos son todos los requisitos, son 8 requisitos para poder aspirar a la residencia permanente a través de la nominación provincial
de esta provincia de Saskatchewan. Vamos a resumirlos, vamos a mencionarlos de la forma más compacta posible. Requisito número 1, estar en el Express Entry, punto. Tienes que tener un perfil activo en el Express Entry, requisito número 1. Requisito número 2, tener un mínimo de 60 puntos como resultado del Expression of Interest. Tú vas a mandar tu Expression of Interest y ellos te van a decir, tienes tantos puntos, puedes aplicar, no puedes aplicar. El mínimo es de 60, el máximo es de 100. Requisito número 2. Requisito número 3, documentar tu idioma. TEF, IELTS, CELPIP, nada más. Es TEF, IELTS o CELPIP, nada más. Que no tenga más de 2 años de vigencia. Requisito número 4, tener tu equivalencia de estudios. Que sea por lo menos un certificado, un diploma o un título de licenciatura. Por supuesto que si tienes doctorado o maestría, mucho mejor, ¿no? Pero por lo menos un certificado. Eso lo vas a ir con una institución autorizada y vas a presentar tu equivalencia. Es el requisito número 4. El requisito número 5, tener ya sea un año de experiencia laboral relacionada con tu campo de estudio en los últimos 10, 2 años en los últimos 5 o 1 año en los últimos 3 de experiencia de trabajo relacionada con lo que estudiaste. Requisito número 5. Requisito número 6, tener experiencia comprobable en un trabajo calificado, cualquiera, que sea 0, A o B. Es el requisito número 6. Requisito número 7, si tu profesión está regulada, solamente si tu profesión está regulada, tienes que presentar la licencia que te otorga, el cuerpo regulador, el cuerpo colegiado, que es aquel que te va a autorizar o no para ejercer en Canadá. Requisito número 7. Y requisito número 8, que es compuesto, pero 8 y último, tener los fondos necesarios, que ya te dije, te di algunos ejemplos, y tener un plan de llegada. Y esos son todos los requisitos. Si tú cumples estos 8 requisitos, entonces tú puedes aspirar a la nominación provincial de Saskatchewan, que a la postre te va a llevar a obtener la residencia permanente de Canadá. Y aquí la pregunta, ya todo el mundo está preguntando, pero bueno, ¿yo puedo obtener la residencia permanente en Saskatchewan y después irme a otro lado? Pues sí puedes. Debes, no tanto, porque todos estos programas existen para que la gente se quede, no para que vayan de paseo a obtener una residencia y luego se vayan. Y no es lo último que tú vas a pedir en Canadá, porque después de la residencia permanente puedes querer patrocinar a alguien, pues vas a pedir tu ciudadanía y simplemente no quieres quedar mal con el gobierno canadiense. Ellos hacen estadísticas y tienen controles de todo. Entonces ellos van a saber en algún momento, en algún punto de tu historial migratorio, van a saber que tú pediste una nominación provincial, argumentando que te ibas a quedar en la provincia a vivir, que obtuviste la residencia permanente y que después te cambiaste y que después te mudaste. Entonces eso no es algo que eso no es algo que yo te recomiendo. Sí puedes hacerlo. Una vez que eres residente permanente, tienes libre tránsito por todo Canadá, libre tránsito, pero eso no quiere decir que puedas tomar ventaja, me explico, tomar ventaja de un programa que siento muy noble, muy noble. Este es sin duda alguna uno de los programas más laxos y más ¿cómo se llama esto? Invitation, más abiertos, perdón, de repente se me da una palabrita u otra, más abiertos, más amigables que existen ahorita, ¿no? Bueno, obviamente aquí hay una cuestión y por eso no les pongo un enlace. El programa provincial en su sitio web no enlistó las profesiones así como te las estoy poniendo yo, enlistó las profesiones que no están consideradas. Entonces, bueno, yo me di la tarea de investigar cuáles son los 18 profesiones que aplican precisamente para eso. Entonces, en resumen, si tú estudiaste y tienes experiencia en alguna de estas 218, entonces eres candidato. Después tienes que trabajar en tu inglés, tienes que trabajar en los fondos, etcétera, ¿no? Pero eres candidato sin requerir una oferta de trabajo y sin requerir haber estudiado en la provincia. Es decir, esto es un Express Entry, ¿no? Es un Express Entry provincial. Entonces, bueno, aquí tenemos primero todas las profesiones que son 0, altamente calificadas. Obviamente no les voy a leer las 218 porque nos quedaríamos aquí muchísimo tiempo. Pero aquí están todas. Obviamente estamos hablando de que primero está el NOC y luego la descripción
de la profesión, ¿no? Y aquí tenemos todo, todas las 218, todas estas primeras que les estoy poniendo no están reguladas, hasta aquí, hasta el NOC 9241 no está regulado. Y a partir del NOC 0211 de esta lista, aquí te lo pongo, a partir de este punto todas las profesiones son reguladas y requieren de una licencia para ejercer. Y quiero que quede bien claro, si tú, vamos a ver, ingeniero civil 2131, si tú estudiaste ingeniero civil y tienes experiencia como ingeniero civil y quieres aplicar y no obtienes tu licencia con el cuerpo colegiado, no vas a poder obtener la nominación provincial y no vas a poder obtener la residencia permanente. Todas a partir de la 0211